entender un poquito más qué quiere decir cuando decimos que Dios es inmutable. Bien, en la siguiente pantalla tenemos una definición que dice así, lean conmigo por favor. Dice, es el atributo que señala el hecho de que el objeto o persona en cuestión no sufre cambios ni mutaciones. ¿Pero qué quiere decir todo eso? Eso lo dice el diccionario. Pero para nosotros tenemos que aterrizarlo más en lo personal. ¿A qué se refiere esto que llamamos inmutabilidad? Podemos leer en el pasaje que se encuentra en Santiago 1:17. Es un versículo relativamente conocido. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto. Y sigue diciendo, lee conmigo, desciende del Padre, de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando dice que no hay mudanza, es que no hay cambio. Cuando dice que no hay variación, es que siempre va a estar igual. Lo podemos comenzar a entender. No hay mudanza ni sombra de variación. Y luego en Proverbios 19:21 nos dice otra cosa. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Y díganme si no es cierto. A veces podemos estar escuchando un sermón, pero en la cabeza andan rebotando 1000 cosas. ¿No es cierto? A ver, di, ¿de qué estabas pensando hace ratito? Bueno, quítalo de tu mente y enfócate en lo que voy a decir. Dice, mas el consejo del Señor permanecerá. ¿Qué quiere decir que va a permanecer? ¿Estar aquí de vez en cuando? ¿Querrá decir que a veces va a variar o se va a mudar de una cosa a otra? Obviamente no. Entonces vamos a tratar de comprender qué quiere decir esto del consejo de Dios, ¿sí? Ahora, este atributo de inmutabilidad fácilmente lo olvidamos. ¿Por qué fácilmente lo olvidamos? Porque muchos pensamientos hay en el corazón del hombre y por tantas cosas que se nos atiborran de continuo en la mente, se nos olvida de que eso no le importa a Dios. Se nos olvida de que Él es inmutable. Señala que es el mismo perpetuamente. No está sujeto a estar cambiando de acuerdo a la circunstancia o de acuerdo al gusto de la persona. No está sujeto a cambio alguno en su ser, en sus atributos, en sus determinaciones. Y nos es difícil digerir este concepto porque nosotros, a diferencia de Él, somos volubles, somos cambiables. En un momento podemos estar contentos y al ratito vamos a estar enojados. A nosotros los viejos se nos olvidan las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos sujetos continuamente a estar cambiando, ¿sí? Y cambiamos de sentir, cambiamos de emoción, cambiamos de determinación. Y no se diga que también cambiamos de edad, ¿no es cierto? Continuamente el ser humano cambia y cambia y cambia. Y quiero decirte enfáticamente, Dios no cambia. Dios, miren lo que dice Deuteronomio 32:4. Léelo conmigo. Él es la roca, es
inmutable, un refugio seguro. Miren, si está sucediendo, si hubiera comenzara a temblar aquí, que tiembla de vez en cuando, ¿verdad? Quizá no tan fuerte como en la Ciudad de México, pero aquí tiembla de vez en cuando. ¿Y qué es lo que buscas en el momento que comienza a temblar? Un lugar donde no se te vaya a caer el techo, ¿verdad? Un lugar seguro. Bueno, nuestro refugio continuo y perpetuo y para siempre, ayer, hoy y mañana, es Dios, porque Él es la roca. Él es inmutable, un refugio seguro. Y luego si nos vamos a Malaquías 3:6, ¿sí?, tenemos que entender algo. Dice Malaquías 3:6. Léelo conmigo. ¿Qué dice ahí en letrotas grandotas? 1, 2, 3. Dios no cambia. ¿En qué no cambia? No cambia en esencia, no cambia en atributos, no cambia en consejo. Y tenemos que entender estas palabras, ¿verdad? Cuando definimos esencia, es el conjunto, la que sigue nos da la definición, es el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es. Esa es su esencia. Y Dios es inmutable porque Él es Dios. ¿Sí? Y eso nos tiene que caer bien el 20 para que no lo reduzcamos o pensemos que lo podemos reducir a nuestra dimensión cuando Él es de una dimensión infinita. Un tiempo infinito, no tiene principio, no tiene fin, no tiene límites y no cambia en esencia. Ahora, ¿qué es un atributo? La que sigue. Son las características y aspectos que van unidos a la persona y que son inseparables de ella y sirven para que identifiquemos a la persona en su individualidad, porque Dios es único, y para que pueda ser reconocido por lo que es. Esos son sus atributos. Y hemos estado estudiando en domingos anteriores acerca de su omnisciencia, acerca de su presciencia, y conocemos otros atributos como su omnipotencia, su omnipresencia. Todos los omnis le pertenecen a Dios solamente, son exclusivos de Él. Ahora, hay algunos de sus atributos que nos los puede transmitir a nosotros, y eso se llaman los atributos divinos, que son transmisibles. Ahora, el que nos transmita de sus atributos no disminuye en nada el atributo de Dios. ¿Te he entendido? ¿Por qué? Porque Él es inmutable, ¿sí? La inmutabilidad de Dios dice que Él permanece igual en todo tiempo. Ahora, en la última palabra donde dice consejo, tenemos que entender que aunque ahora la palabra consejo se usa en diversas formas, cuando inicialmente la Biblia se escribió, la aplicación de la palabra incluía consejo como lo entendemos ahora, pero se derivaba de una raíz más antigua que tenía que ver con el sentimiento, con el estar triste, con el estar enfadado, con el estar molesto, ¿sí? Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero entendemos que aunque ahora la palabra se usa de diversas maneras, en la antigüedad, ¿sí?, por consejo se refería a las determinaciones o instrucciones dadas de acuerdo a un propósito
un plan o un diseño. Y curiosamente, la palabra consejo se deriva de la palabra concilium, que habla de lo que nosotros entendemos por un concilio. Y lo digo de paréntesis porque al usar la palabra consejo estamos en cierta manera haciendo referencia al concilio desde la eternidad del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, estando de acuerdo en sus decisiones, en sus instrucciones. Amén. Y luego nos vamos a Job. Dice, si él se determina en una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Hay alguien que pueda cambiar la determinación de Dios? No, ¿verdad? ¿Hay alguien que le pueda convencer de algo diferente a lo que ya decidió Él? No. A veces confundimos nuestras oraciones. Bueno, si voy a ayunar, en vez de nada más 20 días, voy a ayunar 30 y a ver si sí cambia de parecer. Te tengo noticias, así te mueras de hambre, Dios no va a cambiar de parecer. Nuestros ayunos son para otro propósito que algún día podremos entender y explicar mejor, pero no son para hacer cambiar el parecer de Dios. ¿Sí? Si Él decidió algo, lo va a hacer, y si su alma lo desea, lo llevará a cabo. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Amén. Y luego nos vamos a Hebreos 6:17, que dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar, y está muy largo el pasaje, y ahí tengo puntos suspensivos, dice, ¿mostrar qué? Mostrar la inmutabilidad de su consejo. O sea, que su determinación, sus propósitos, sus instrucciones no cambian. No porque tú cambies de circunstancia o de lugar va a cambiar el propósito de Dios para tu vida. Porque al igual de todo el plan que tiene para ti, es inmutable. No lo va a cambiar si te portas bien, si te portas mal. Él tiene un plan eterno para ti. Dice ahora en Efesios 1:11, dice que lo hace conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas según el consejo de su voluntad. Vaya, entonces te preguntará a ver qué opinas. ¿Verdad que no? Ya estudiábamos en domingos hace un tiempito acerca de la soberanía de Dios y de la supremacía de Dios. Eso quiere decir que Él es supremo y soberano en todo y no necesita de tu aprobación, ni de tu consejo, ni de tu opinión. Ahora, te toma en cuenta y lo que hace es que pone en ti el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te enseñe a pensar con la mente de Cristo. ¿Sí? Lee el capítulo 2 de 1 Corintios y ahí te dice que nosotros como creyentes tenemos acceso a la mente de Cristo. ¿Cómo? A través de la presencia del Espíritu Santo en ti. Y eso nos señala la gran importancia de tener esta comunión tan cercana e íntima con el Señor para que estemos de acuerdo con su consejo, estemos de acuerdo con su inmutabilidad. Amén. Y vamos a considerar algunos aspectos inmutables de Dios. ¿Sí? Dice en
Isaías 48, un versículo que muchos aprendimos de memoria desde chamacos, ¿sí? ¿Lo lees conmigo? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Lo que Dios dijo, lo dijo y no lo va a cambiar. Cuidado con irse a buscar traducciones, a veces por modernizar el lenguaje, le cambian el sentido, ¿sí? Por eso aquí en la Iglesia San Pablo consideramos que una de las traducciones más fidedignas y más confiables es la de Reina Valera, ¿sí? Y una de las ventajas es que puedes considerar, si tienes una Biblia en inglés o en alemán o el griego original o el hebreo original, puedes irte a cerciorarte que lo que dice en español lo dice en los idiomas originales o lo dice en otras traducciones en donde hay el mismo paralelismo, porque la palabra del Dios nuestro permanece ¿para cuándo? Para siempre. ¿Por qué? Porque viene de un Dios inmutable y su palabra es inmutable, permanece para siempre. Y luego en otro lugar, allí en Jeremías 31:3, nos dice lo siguiente: yo te he amado con amor eterno. ¿Sí? ¿Cómo te ama Dios? ¿Y qué quiere decir que sea eterno? Que siempre es su amor. Repito lo que dije hace rato, no va a depender de tu comportamiento, no va a depender de tu estado de ánimo, o si estás de buen humor o de mal humor, o si estás rezongando. El amor de Dios es eterno, es el mismo, ¿sí? Igual que su palabra es el mismo ayer, hoy y para siempre. Con amor eterno te ama Dios. ¿Sabías eso, Carlos? Que con amor eterno te ama Dios. Te ama igual que antes que nacieras, porque te conocía desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces, entendamos la profundidad de lo que quiere decir este concepto de la inmutabilidad de Dios, ¿sí? Es muy importante que lo tengamos en mente. Ahora, alguien me pudiera preguntar, bueno, ¿qué de aquella frase que encontramos allá en Génesis? ¿Se acuerdan de la historia de Noé? ¿Sí? Que Génesis 6:6, donde dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y alguien me dice, bueno, entonces no es inmutable, porque si se arrepintió es que cambió. Bueno, la realidad es que tenemos que cuidar de las traducciones que tenemos en la mano. Aún nuestra Reina Valera, porque el uso de la palabra cambia con el tiempo, utilizó, porque la raíz original del hebreo no era directamente traducible, utilizó la palabra arrepentirse, pero no en el sentido que nosotros entendemos, ¿sí? Muchas veces Dios usa lo que se llama antropomorfismo, o sea, antropos, hombre, morfo, forma de. Muchas veces el Señor utiliza las formas de nosotros como seres humanos para explicar algunos de los aspectos o cosas que Él quiere decir, de manera que podamos nosotros entenderlas un poco mejor. ¿Me están siguiendo? Entonces, no siempre que Dios utiliza antropomorfismos está diciendo que Dios es como si fuera un hombre, ¿sí? Y no es así.
para nada, ¿sí? Adopta a menudo un lenguaje que se sujeta más a nuestra propia limitación de entendimiento, ¿sí? Y tenemos que entenderlo de esta manera así. Cambiar de parecer no es el sentido primario, aunque en el castellano arrepentirse implica este significado de cambiar. Ahora, vamos a ver qué dice el pasaje de Números. Bueno, antes de pasar a Números, vamos a ver la palabra en hebreo. La palabra en el hebreo original es Naham. Di conmigo Naham. Naham es una raíz en el hebreo que no tiene una traducción directa al castellano. Y en el hebreo antiguo, decir que tenías Naham es como que suspirabas o como que daba tristeza o como hasta cierto enfado, ¿sí?, por lo que estaba pasando. Entonces, no hay una traducción directa de Naham al castellano y por eso los traductores usaron la palabra arrepentirse. Pero realmente estás señalando un sentir de parte del Señor, porque Él sí tiene emociones, de la tristeza que sintió al ver lo que ya sabía que iba a suceder con el ser humano. Ahora, ya hemos dicho en otras ocasiones que cuando Adán toma del fruto prohibido e introduce el pecado al mundo, eso no le toma a Dios por sorpresa. Hay muchos pasajes que nos explican la determinación y el consejo de Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? O sea, ahí en Pedro tenemos un pasaje que nos dice que el Cordero de Dios fue escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que desde entonces Dios sabía que iba a tener que mandar a su Hijo como Cordero de Dios para derramar su sangre en expiación del pecado que Adán iba a introducir después al mundo. O sea, ya tenía la solución al problema que de antemano Dios iba a ocasionar. A Dios no lo toma nada por sorpresa. Él tiene un plan desde antes de la fundación del mundo y lo va a llevar a cabo. Ahora, en Números 23, 19 tenemos un versículo un tanto interesante que dice así, léelo conmigo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. ¿Cuál será la respuesta a esas dos preguntas retóricas? Claro, si él lo dijo, lo va a hacer. Si Él lo habló, lo va a llevar a cabo. Y no te va a pedir tu opinión. Porque la palabra de Dios ya está en el corazón de Dios desde siempre. Amén. Entonces no hay en Dios un arrepentimiento como nosotros lo entendemos, porque Él no es hombre para que se arrepienta. Amén. Ahora, Dios tiene un plan. Desde antes de la fundación del mundo, ¿sí?, Dios mismo se puso de acuerdo consigo mismo de que por amor iba a crear al hombre y ponerlo en un medio ambiente, y por eso hizo todo lo de la creación, para que eventualmente tú y yo pudiéramos estar aquí ya como creyentes, ya como hijos adoptivos de Dios, para que tú y yo podamos pasar la eternidad con Él. Una de las razones por las cuales no destruyó a Adán, porque pudiera haber sido muy fácil decirle a Adán, me desobedeciste, te mato. Pero entonces hubiera tenido que crear
a otra raza humana. Pero en vez de destruir a Adán, da la solución a lo que él provocó. Y ahora tú y yo podemos estar aquí confiados en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que quitó nuestro pecado, que nos ha dado la comunión para sellar ese pacto con nosotros y que podamos entrar confiadamente al trono de su gracia para recibir el oportuno socorro. Amén. Dios ya lo tenía hecho, porque Dios no improvisa, siempre tiene un plan. ¿Y cómo es ese plan? ¿Qué nos dice la siguiente? El plan de Dios es eterno. Al igual que Dios, siendo inmutable, su plan para ti, para mí, es inmutable, no cambia, es para siempre. Y su bondad, su misericordia, su amor, su gracia, todo es para que tú y yo lo podamos disfrutar, habiendo sido redimidos en la sangre de Cristo Jesús. Amén. ¿Lo entiendes? ¿Será motivo de deleite de saber que tienes ese refugio sólido, influctuante, esa roca en la cual puedas asentar tu fe y tener la confianza segura de que nada ni nadie te apartará del amor de Dios? Lee lo que dice Romanos 8, dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni esto, ni esto, ni esto. Y dice, ni ninguna criatura te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te tengo una noticia, tú eres una criatura, así es que ni tú misma te puedes separar del amor de Dios. Y por eso el Señor vino a derramar su sangre por ti, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque tú y yo pertenecemos en ese plan. Y lee conmigo lo que dice Hechos 17. Dice, en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿En quién? ¿En tu propia determinación? ¿En tu propio plan? ¿En tu propia solución? No, en Él vivimos y nos movemos y somos. Amén. ¿Puedes descansar en esa fe? ¿Puedes descansar con esa confianza que nada ni nadie te arrebatará del amor de Dios? ¿Será motivo de gratitud, de adoración, de confianza en el Señor, de depositar todo nuestro ser en Él para que Él sea el que lleva a cabo su plan en nuestra vida? Si así lo crees, dale un aplauso al Señor. Fíjense lo que dice Isaías 54:10. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia. ¿Cuándo dejarás de fluir la misericordia de Dios en tu vida? Jamás, nunca. Disfrútala, gózala, deleítate en ella, deleítate en esta compañía íntima con Dios. Y dice, y el pacto de mi paz, ni el pacto de mi paz será removido. O sea, no solamente puedes deleitarte en su misericordia, sino que puedes vivir en absoluta paz, porque la paz que tú necesitas y que yo necesito para mi diario vivir no es mi paz ni la que el mundo ofrece, sino lo que Él me da en esta relación íntima y personal con Él. Porque Dios te da de su paz y puedes descansar en paz. Me acuerdo cuando era chamaco,
Uno de los versículos que solíamos repetir era ahí en el Salmo que decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, me harás vivir confiado. Solo en Él. No hay otro nombre, no hay otro medio, no hay otra solución, porque el pacto de su paz jamás será removido. Dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y esto te debe dar un fundamento sólido, un refugio sólido, algo inmutable, algo que no cambia, algo que puedes estar consultando en la palabra de Dios, sabiendo que es nuestra única fuente de fe y de doctrina, ¿sí? Porque su palabra permanece para siempre. Amén. Y ese puede llegar a ser el fundamento seguro de tu fe. ¿En qué? En lo que has aprendido de la palabra, en lo que has escuchado desde el púlpito, en lo que el mismo Espíritu Santo te confirma de su palabra, que Él es tu única roca permanente y segura. ¿Qué dice la siguiente? El fundamento seguro de mi fe. Es el fundamento seguro de tu fe, de mi fe. Pero repite esto con la convicción de que has comprendido la profundidad del amor de Dios derramado para ti. Di conmigo: tú eres el fundamento seguro de mi fe. Y saben una cosa, la que sigue: en toda circunstancia podemos estar seguros porque Él no cambia. Y vamos a cambiarle ahí un poquito, en vez de usar el plural, personalízalo. Dilo: en toda circunstancia puedo estar seguro porque Él no cambia. Dilo conmigo otra vez: en toda circunstancia puedo estar seguro porque Él no cambia. Aleluya.